Y me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o pues sugerencia incluso sobre la última sesión que vimos? ¿O incluso sobre el tema que se ha estado tratando? Por ahí en la pantalla se puede ver un ejercicio que dice ejercicio 4. Sí, Doc, sí se ve. ¿Sí? Entonces, ¿me pueden ayudar? ¿Tienen dudas, comentarios, por favor? ¿No tienen comentarios? El ejercicio 4 recordarán que traté de que quedara pendiente para que ustedes pudieran hacer algún cálculo, alguna estimación, se enfrentaran precisamente a la dificultad de hacer los cálculos que tratamos de presentar como una evaluación de, pues primero de repetibilidad y por el otro lado de reproducibilidad. Este, ¿Alguno de ustedes lo intentó? Bien, este, sí es un poco importante que de alguna forma ustedes expresen hasta qué punto estamos avanzando, porque bueno, parte de la relevancia de estas pláticas es el, el entender los conceptos que nosotros estamos manejando sobre esta temática. Y bueno, pues no es tan trivial a veces, eh, no es tan trivial a veces manejar los conceptos que aquí tenemos. Sin embargo, sí me gustaría pues que ustedes, ¿cómo se llama? Que ustedes me indicaran si en el camino vamos bien o tenemos dificultades para poder hacer alguna modificación en la presentación. Por eso es que de alguna manera les insisto. Pero bueno, recordando, vamos a retomar el punto. Vamos a recordar un poquito nada más lo que vimos en la última sesión. Hablamos del concepto de repetibilidad, ya como una evaluación de precisión. La repetibilidad que expresaba la semejanza de nuestros resultados cuando la evaluamos repetidamente o la hacemos en varias ocasiones, pero de forma independiente sin modificar ninguna condición experimental. A eso le llamamos precisión intraensayo. Y aquí poníamos algunos ejemplos de ello. Entonces, cuando hacemos una determinación de repetibilidad, vemos que se determina el promedio de las evaluaciones que se hace, se determina la desviación estándar y finalmente el coeficiente de variación, que es el que nos va a indicar qué tan dispersos están nuestros datos o nuestros resultados, no nuestros datos, nuestros resultados, ya muy enfáticamente, independientemente de cómo se haya manejado el esquema de la precisión o de la repetibilidad. Ya decíamos que dependiendo de la guía, dependiendo de la forma en que eh, nosotros establezcamos el desarrollar el protocolo o el procedimiento de evaluación de repetibilidad, este puede ser variante dependiendo de las fuentes que utilicemos como guía de validación o incluso a quién le estemos reportando. Y por sobre todo, eh, el énfasis al tipo de método que se está manejando. Entonces, bueno, parte de ello fue lo que estuvimos estudiando, que estuvimos manejando. Y aquí hablábamos, bueno, se mencionó previamente el nivel, que una curva de cuantificación en ocasiones, bajo ciertos criterios de evaluación, podemos dividirla en tres niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y esto nos llevaría precisamente a conocer o a manejar.
la precisión a lo largo de toda la curva de cuantificación o todo lo que es el intervalo de cuantificación de nuestro método. Entonces, todo depende del tipo de metodología que estemos manejando. Por eso, en este instante, pues yo les preguntaba qué dudas, qué comentarios podían tener. Entonces, los criterios de aceptación que se llegan a manejar, pues aquí mencionamos algunos como criterios, no necesariamente son los que se van a establecer obligatoriamente, porque aquí, curiosamente, en la validación se manejan muchas guías para recomendar procedimientos, pero no se nos indica un criterio específico. Podemos manejar criterios y establecerlos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, pues bueno, aquí nos dejamos algunos, como por decir, coeficiente de variación del menor al 2% para métodos físico-químicos como cromatografía, coeficiente de variación del menos del 3% para métodos espectrofotométricos y un coeficiente de variación un poco más alto. Aquí lo puse del 10%, pero puede llegar al 15 o al 20% para métodos biológicos. Y pues ya en su momento desarrollamos este método en una hoja de Excel, digo, este ejercicio en una hoja de Excel para que ustedes vieran el procedimiento. Y bueno, llegamos ya a la siguiente parte donde mencionamos que la precisión la podemos manejar de dos formas, esencialmente. La repetibilidad, conocida muchas veces como precisión intraensayo, y la reproducibilidad, conocida como la precisión entre ensayos, entre condiciones. Y aquí la reproducibilidad es donde empieza a tomar sentido, donde vemos la semejanza de nuestros resultados, pero variando una condición. Y muchas veces a esta reproducibilidad se le llama precisión intermedia. Las condiciones o las condiciones que se pueden modificar pueden ser variadas. Y aquí tenemos la definición o las dos definiciones ya comparativamente, ¿no? Repetibilidad es la evaluación de la semejanza de los resultados obtenidos en evaluaciones realizadas en las mismas condiciones, y la reproducibilidad es la evaluación de la semejanza de los resultados obtenidos en evaluaciones realizadas modificando una condición de trabajo. Entonces todo esto lo habíamos establecido, lo habíamos manejado, ya lo habíamos mencionado, y entonces esto está dirigido para reproducir las determinaciones dentro de una precisión predefinida. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar cada día, siempre debemos de lograr este nivel de precisión. Y es que planteábamos que muchas veces las condiciones de trabajo no son exactamente las mismas, a pesar de que yo diga, ayer hice una evaluación y la hice con estos reactivos y este equipo, hoy la repito, es exactamente lo mismo. No, ya se modificó un factor llamado tiempo o llamado día. La evaluación de la semejanza de los resultados se obtienen en la reproducibilidad modificando al menos una condición, sea el día, el analista, el laboratorio, el equipo, los reactivos. Y recordarán ustedes que hicimos mucho énfasis cuando decíamos realizar el análisis al mismo tiempo. Es una expresión muy común, y el decir al mismo tiempo no implicaba que fuera el mismo instante, el mismo minuto, el mismo segundo, no. Eso es imposible para un ser humano. Pero bajo cuestiones experimentales, decir el mismo tiempo implica periodos muy cortos de tiempo. Si yo te preparo una curva en 10 minutos, la voy a repetir, bueno, otros 10 minutos para una segunda curva, otros 10 minutos para una tercera. Estamos hablando de que me estoy llevando 30 minutos en preparar mis curvas de cuantificación. Ahí estoy repitiendo, y ese ensayo sería repetibilidad porque el periodo de tiempo es muy corto. Sin embargo, si yo hago ese mismo ensayo de lunes al martes, del martes al miércoles, el periodo de tiempo ya es muy largo, ya no es tan corto. Entonces ahí ya es reproducibilidad, porque ahora sí ya estamos variando la condición tiempo. Hicimos mucho énfasis en esta situación porque es una de las evaluaciones más comunes hablando de reproducibilidad, independientemente que en muchos laboratorios también se maneja la evaluación entre analistas o entre laboratorios. En algún momento también se involucra la variación o el variar al equipo. Entonces, sí es muy importante que quede bien clara esta definición.
Finalmente, la evaluación de la reproducibilidad se hace igual que precisión por repetibilidad, se determina el promedio, la desviación estándar y se establecen intervalos de trabajo. Pero, a diferencia de la repetibilidad, se involucran los datos que se obtienen de las dos condiciones evaluadas. Y eso fue pues parte del ejercicio que nosotros dejamos aquí. En este caso, voy a retomar este ejercicio solo para que ustedes se den cuenta del cambio que podemos, o bueno, de cómo se enfatiza un ejercicio por reproducibilidad. Este ejercicio ya lo pasé a una hoja de Excel. Déjenme salir, de la presentación y me voy a la hoja de Excel para que veamos el trabajo. Ya dejamos de compartir. Y ahora vamos a compartir la hoja de Excel. Pero creo que no está. Permítanme. A ver si ahí. Ya. Ahí se alcanza a ver el ejercicio. Sí. Gracias. Entonces, veamos. La evaluación completa va a incluir todos los datos, se llama reproducibilidad. ¿Qué hacemos nosotros en un día? Aquí está, voy a modificar un poquitito el borde. ¿Dónde está? Formato de celda. Vamos a modificarle el borde. Y vamos a indicar que todo esto es lo que se obtiene en un solo día. Entonces, en un día preparamos nuestras muestras, las hicimos por quintuplicado, si lo ven aquí, se preparó la curva de cuantificación y con la curva de cuantificación se obtuvo la concentración recuperada, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces tienen tres niveles, el nivel 1, nivel bajo, medio y alto, ¿no? De unos 5, de 30 y de 60 micromolar. Entonces se hace la determinación, se obtiene la absorbancia o la altura y con la curva se obtienen las concentraciones recuperadas, que en este caso son concentraciones micromolares. Y bueno, esta evaluación, así como está, que le estamos poniendo en color amarillo, es una determinación por repetibilidad. Estoy repitiendo 5 réplicas en cada nivel al mismo tiempo porque lo estoy haciendo el día 1. Entonces, para su evaluación, pues vamos a ver cómo trabajamos. Vamos a calcular el promedio. Perdón, olvidé preguntar. ¿Alguien tenía entre sus datos esta tabla? Me parece que las transferimos la vez anterior. Bueno, no me responden. Creo que no sé si se entiende, pero bueno, lo voy a dejar claro. Este ejercicio se los dejamos de tarea y por eso considero que lo tienen a la mano. Y entonces, pues, hacer el cálculo en Excel sería hacerlo igual que lo estoy haciendo yo, muy lentamente. Y disculpen, ahorita me fui muy rápido. Pero bueno, haciendo el cálculo como lo hicimos la vez anterior, aquí en el promedio me voy a las fórmulas. Y recordaron ustedes que en las fórmulas nos genera una pantallita. Aquí no me lo está generando. Me voy aquí a la desviación estándar para repetir el procedimiento. Me da esta pantalla que nos dice insertar una función y entonces ya nos dice que busquemos la fórmula en los diferentes apartados que tiene. En este caso el promedio es una fórmula estadística, la desviación estándar es una estadística y entonces nos vamos a las estadísticas. Y con ya una vez seleccionada la clasificación de estadísticas, aquí nosotros podemos buscar en orden alfabético la función que vayamos a utilizar. Desviación estándar, por ejemplo, aquí hay una serie de desviaciones. La que utilizamos comúnmente es esta, desviación estándar. Aquí se maneja como desbest A. Entonces, esa es la que voy a ocupar para este cálculo. Y en el cálculo anterior debió ser el del promedio, que también está por aquí. Pearson, percent y promedio. Aquí está.
Entonces, ese sería el primero que calculamos y ahorita lo que vamos a hacer es desviación estándar. Pero aquí encuentran todas sus funciones, ¿cómo se llama? Estadísticas, en orden alfabético. Entonces le ingresamos y ya dice que voy a trabajar con la desviación estándar y pues ahora voy a seleccionar el intervalo de las muestras de las cuales voy a determinar la desviación estándar. Aquí ya estamos seleccionando desde la 1 a la 5. La primera es la concentración nominal y pues de ahí estamos calculando el promedio de todas. Y ya estamos teniendo entonces el promedio, la desviación estándar, y ahora el coeficiente de variación no es más que dividir desviación estándar entre el promedio y eso multiplicado por 100. Y eso es lo que vamos a hacer. Igual, desviación estándar entre promedio por 100. Y ya está. Entonces lo que podemos hacer ahorita es disminuir el número de decimales. Vamos a dejarla únicamente con 2 decimales. Que no tiene mayor sentido. Los porcentajes, siempre que trabajen, procuren dejarla únicamente con 2 decimales. Y ya hicimos el cálculo y nos vamos a copiar todo y pues simplemente vamos a darle pegado especial y pegamos las fórmulas. Nuevamente, selecciono las 3 celdas que tenía, le doy copiar y luego voy a colocarlas en las celdas donde quiero pegarlas, tal cual. Nada más le doy con el clic derecho, pegado especial y le doy pegar fórmulas. Y ya me está dando la evaluación. Y entonces ahorita analizamos un poco nuestros resultados. Ahí le pedí que únicamente me diera 2 decimales para cada una de las cifras y vemos lo siguiente. Vean ustedes, a nivel de 60, que es el nivel más alto, me da una variación del 1.5%. Al nivel medio me da una variación del 3.5%. Y al nivel más bajo, que es de 1.5, me da una variación del 4%. De acuerdo a los criterios que nosotros pudiéramos estar manejando, si es un método físico-químico, el coeficiente de variación debió ser menor. ¿Dónde tengo menor qué? Perdón, parece que es aquí. Es que están cambiados aquí los símbolos en este teclado. Pero bueno, le voy a poner menor a, si fuera físico-químico y por cromatografía, 2.0 o si es por ultravioleta, 3.0%. Eso quiere decir que estos dos niveles no entran. Lo que quiere decir que esta de evaluación por repetibilidad está fuera de especificación. Si fuera otro tipo de evaluación, digamos que el coeficiente de variación, bueno, en este caso para métodos fisicoquímicos, déjenme ponerlo aquí, para fisicoquímicos, tendría que ser así, 2%, 3%, y se aceptaría. Digo, si fuera menor, en este caso, estos dos niveles rebasan ese valor, por lo tanto no se acepta. Si fuera para un estudio biológico, donde tenemos algún órgano, alguna enzima, algún organismo completo, esos valores muchas veces pueden ser hasta del 15%. Yo les ponía 10% por ahí. Bueno, en los estudios farmacocinéticos manejamos hasta el 15%. Entonces, aquí sí entraría, pero acá no. Entonces, dependiendo del tipo de método, podemos decir si esta evaluación entró o no. Si es físico-química, que lo voy a poner con amarillo porque realmente es una evaluación físico-química, no se acepta. Tenemos que repetir la evaluación para el día 1. Entonces no ha pasado el día 1. En este caso, solo para el ejercicio, pues vamos a dejar los resultados así. Y vamos a ver qué sucede en el día 2. En el día 2 hacemos la misma evaluación. Tenemos exactamente los mismos niveles. Repetimos las evaluaciones a los 3 niveles con 5 réplicas. Y entonces obviamente vamos a hacer una evaluación de repetibilidad para el día 2. Y para ello, pues lo único que voy a hacer ya una vez que hemos visto de dónde salen las fórmulas y los cálculos, es copiar las ecuaciones y las vamos a pegar en todas las celdas. Con un pegado especial pegamos las fórmulas y ya nos da el resultado. Vamos a pedir que se queden únicamente 2 decimales y vean ustedes, el día 2 ya se mejoró mucho la evaluación.
ya todos los promedios entran en un criterio menor al 3%. El del 30 todavía está un poquito alto, pero entraría si el criterio de aceptación fuera del 3%. Si fuera del 2, no vuelve a pasar esta evaluación y lo que tenemos que hacer es repetir, repetir y repetir hasta que entren las evaluaciones por día. Finalmente, la evaluación, pues, que estamos viendo, ya no es repetibilidad. Esto es lo que hicimos por repetibilidad y es lo que se hace por repetibilidad, día 1 y día 2. Por reproducibilidad, ahora vamos a ver la reproducibilidad completa. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a colocar los valores del día 1. Voy a tomar todo. Vamos a colocar aquí, en una tercera tabla. Vamos a un poquito a mover esta combinación de celda, esta, para que me deje independizar ¿cómo se llama? La celda promedio, porque aquí voy a mover estas celdas y vamos a incluir ahora los valores del día 2. Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos son 10 valores en total, no solo 5. Día 1, día 2 y vamos a subir. No, ahorita nada más es el formato, ¿eh? Ahorita les hacemos las observaciones y verán ustedes que esto era... Ay, permítanme. Estos son los datos del día 1 y estos son los datos del día 2, que también es concentración recuperada. Los estoy dejando en colores diferentes para que se distingan. Día 1, día 2, pero entonces ya tenemos 10 valores, no solo 5. Y entonces ahora el promedio, ahora sí, esto es reproducibilidad. La reproducibilidad son a obtener el valor, pero de todos los valores involucrados en las dos condiciones manejadas. Aquí es por día, pero pudo ser analista 1, analista 2. Entonces, vamos a calcular el promedio. Déjenme borrar un poquito estos resultados. Voy a volver a calcular promedio, pero ahora de los 12 valores. Me voy otra vez a las fórmulas. Promedio, ¿dónde está el promedio? Por aquí está el promedio. Hace rato únicamente lo hice para los 5 de cada día, ahora lo vamos a hacer en general. Aceptar. Desviación estándar. La desviación estándar, pues ya habíamos quedado, la desbest A. ¿Dónde está? Aquí está. Para los 10 valores. Aceptar. Y el coeficiente de variación para esa operación que estamos manejando, desviación estándar entre promedio por 100. Y tenemos un nuevo valor, 3%, pero de los 2 días. Este valor que voy a poner en un color un poquito diferente es la evaluación de reproducibilidad, pero de los 2 días. ¿Qué sucede en los otros 2 niveles? Pues vamos a copiar, vamos a pegar las ecuaciones y ahí lo tenemos. Vean ustedes que la variabilidad entre los 2 días anda por ahí del 3% para casi todos los niveles. Entonces sí hay una modificación en el comportamiento de los resultados entre los 2 días. Podemos hacer repetibilidad del día 1, del día 2, podíamos tener un día 3, eso va a depender de sus criterios. Sin embargo, a ver, permítanme. Una pregunta. ¿Sí han podido ingresar todos? Porque recibí un mensaje ahorita, lo voy viendo. ¿Han podido ingresar? Porque se supone que sí puse la entrada abierta para todos. Sí, ¿Jóvenes? bueno, yo entré sin Sí, que me diera permiso.
Ok, les agradezco. Es que sí, recibí la observación, aunque sí lo hice, ya, afortunadamente pudimos conocer eso, porque si era una lata de estoy presentando y alguien quiere entrar, es un poquitito difícil manejar así ¿cómo se llama? La presentación. Ya por ahí encontramos el comando que permite que ingrese, pues, la persona que tenga el link. Entonces, muchas gracias por la observación. Entonces, si ya todos están adentro, no hay problema, pueden seguir ingresando. Y entonces aquí lo único que estaríamos diciendo, esta evaluación de precisión es por reproducibilidad porque involucra dos condiciones diferentes. La condición amarilla, que en este caso fue el día 1, la condición blanca, que es el día 2, pero pudo ser el analista 1, pudo ser el analista 2, los resultados del equipo 1, los resultados del equipo 2. Entonces, esa es la gran diferencia en una, ¿cómo se llama? Evaluación por reproducibilidad. Y entonces, jóvenes, pues creo que hasta aquí podemos dejar un poco ya ¿cómo se llama? La evaluación por precisión. Vamos a pasar a la que sigue. Déjenme dejar de compartir y nos vamos a la presentación. Voy a retomar la presentación. Perdón, es que primero hay que abrir presentación aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ok. Veamos. ¿Alguien tiene la mano levantada? Adelante. Sí, yo Lía. tengo una duda Sí. sobre creo que fue una gráfica que presentó que dividía como en 3 cuadrantes y creo que decía precisión o no me acuerdo qué palabra ocupó de baja, media y alta. Concentración Precisión alta, media y intermedia. baja, o baja, media y alta. ¿Te refieres a esta gráfica? Ay, Dios. Ay, no sabía que estaba tan atrás, perdónenme. Sí. No, está bien. No es que esté hasta atrás. La vimos por aquí. Pero sí, te escucho. ¿Cuál es la duda? De Aquí. esa curva, esa. Ujú. Eh, el valor que se debe de tomar o el ideal es el intermedio, o sea, no puede ser ni bajo ni alto, ¿cierto? Aquí O, no hay valores ideales. Desafortunadamente no podemos utilizar esos términos. Vuelvo a reiterar, va a depender del tipo de metodología que yo esté manejando. Si tengo una metodología que me está cuantificando componentes menores, contaminantes, etcétera, vamos a tener muchos problemas en las concentraciones bajas, muchísimos. Entonces yo no puedo decir que únicamente con que tome el nivel intermedio, ya con eso voy a evaluar la precisión en todo lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque en concentraciones muy bajas, el nivel bajo es el más crítico, es donde tengo más problemas. Si tengo una metodología que me está cuantificando componentes mayores, generalmente se deja el 100% de concentración y con ese se evalúa, porque si recuerdan hicimos por ahí una determinación de disolución, si no mal recuerdo, en donde pues la concentración es muy alta y decíamos pues vamos a variar entre el 20 y entre el 80 y el 120%. Son concentraciones altas, ahí la variabilidad que puedan tener es muy poca. Y bueno, qué bueno que hiciste esta pregunta. No puedo hablar de un valor ideal. Aquí no hay valores ideales, son valores convenientes dependiendo de la metodología que yo maneje. Si es un método para cuantificar trazas o concentraciones mínimas, siempre es recomendable que dividan su curva de cuantificación en 3 niveles y evalúen la precisión a los 3 niveles, Si es una metodología que cuantifica componentes mayores, el nivel del 100%, manéjenlo con toda la confianza y con eso es suficiente. Pero por ello es muy importante que determinen qué tipo de metodología están trabajando. Voy a mostrarles algo, voy a salirme tantitito de la presentación. Y digo, qué bueno que lo mencionaste, Elía, por esta razón. Vean ustedes. No se está viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Déjenme marcárselos otra vez. Porque no, vamos a aún hacer, no.
Vamos a hacer un pequeño cálculo. Me voy a ir a una hoja nueva. Ahí está. Y entonces vean ustedes. ¿Cómo le hacemos? Bueno, voy a poner que esta es una absorbancia, ¿sale? Voy a leer unas absorbancias. Un nivel bajo que generalmente me va a dar 0.056 unidades de absorbancia. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, Doc. Ok. Estoy haciendo un poquito más grande la pantalla, por cualquier razón. Y vámonos a un nivel un poquito más arriba, vamos que nos dé 0.367. Ahí está. Y todavía un nivel alto, un poquito que nos dé 0.996. ¿Sale? Ven ustedes que las lecturas de absorbancia son muy bajas, media y alta. Imagínense que estas me van a variar. ¿Cuánto me van a variar? En una segunda lectura. Esa es mi primera lectura. Pues vamos a poner que varíen algo así como 0.201. ¿Vale? Todas. Esta, si me va a variar 0.201, pues tengo que sumarle, ¿no? Tendría que sumarle, vamos a decir que la primera lectura me da 0.056, la segunda me da 0.056 más 0.01, esta lectura. Entonces mis lecturas a nivel bajo son S de 0.56, 0.57, ¿y qué les parece? Pues ahora una unidad hacia abajo, una mínima unidad así como está, 0.56, pero ahora menos esa variación que le estamos poniendo. Entonces mis valores para mis lecturas en el nivel bajo fueron 0.56, 0.57, 0.55. ¿Qué puede suceder en la parte de abajo? Pues lo mismo. Vean ustedes que la variabilidad es exactamente la misma. Yo estoy diciendo, están variando, vamos a variar esto también. Vean ustedes, me da 0.367, 36.8, 36.6. ¿Y qué sucede en el nivel más alto? Pues exactamente lo mismo. 0.996, 0.997, 0.995. Vamos a obtener el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación porcentual. Aquí lo vamos a poner por ciento. Ahí está. Vamos a calcularlos. Promedio. Y quiero que vean la relevancia que hay en una variabilidad tan pequeña. Dice, ¿cuáles son los promedios que voy a utilizar? Bueno, los valores que voy a utilizar en el promedio va a ser y los otros dos. Ahí están. ¿Vale? G9, I9 y J9. Aceptar. Desviación estándar. Vamos a hacer lo mismo. Desves A. Aquí está. Y entonces el primer valor y los otros dos. Ahí está. Entonces ya estoy obteniendo la variabilidad. Vamos a ver el coeficiente de variación con esas lecturas. Desviación estándar entre promedio por 100. Vean ustedes que con la variación mínima, porque ya no me puede variar más, mis unidades son 3 decimales y estoy variando el último decimal, el más pequeño, o sea, ya no puedo variar más. Si me captan eso. Con esa variación mínima yo ya tengo una variabilidad del 2% en el nivel bajo. ¿Qué sucede en el nivel medio? Bueno, pues vamos a copiar las fórmulas y vean ustedes. Vean el impacto de la misma variación dependiendo del nivel. En nivel intermedio, una variación menor al 1%, en el nivel alto, una variación del menor al 1%, no, pues decimos esto, qué excelente, ¿no? Estos dos. Pero ojo, aquí yo ya tengo problemas. Y creo, a menos que piense que todavía no me entienden, pero cuando ustedes hacen una lectura
¿Recuerdan que les decíamos? Ustedes le dan auto 0 y su equipo les da una lectura de 0, 0, 0. Ay, Dios, hay que estarle rogando a esta cosa. Me da 3 ceros. Pero en cuanto me volteo, ya no me da 3 ceros, me da .001. Una variación igual a la que estoy considerando aquí. O sea, ya estoy teniendo una variación que me va a representar un porcentaje de variabilidad. Y el equipo está trabajando solito está generando esa variabilidad del 1% o menos. ¿Qué significa eso? Que hay un momento que mi metodología va a estar variando y yo ya no puedo hacer nada. En los niveles alto y medio, tal vez yo tenga problemas por la adición de la micropipeta, por no aforar bien, por no cuidar el peso. Pero ya cuando cuidé todo eso, incluyendo el nivel bajo, aún así puedo tener una variabilidad tan pequeña que me va a impactar muchísimo en el resultado de variabilidad. Y eso implica que estoy llegando al nivel de potencia de mi método. Ya no le puedo exigir más al método. Es como hablar de un carro así sencillo, ¿no? Un Volkswagen. ¿Cuál es la velocidad máxima en la que podemos correr en un Volkswagen? Independientemente de que no debamos hacerlo, pero tal vez su límite sean 150 kilómetros por hora. Ustedes le quieren pedir 200. ¿Será posible? Por supuesto que no. Si se van y se compran un Corvette, se compran un Lamborghini, bueno, eso es hasta 400 kilómetros por hora. Pero en un Volkswagen hay un límite. Su método va a tener un límite. Y vean ustedes que si llegan a concentraciones muy bajas, van a tener problemas. Y van a quererle bajar más y van a estar buscando cosas que a veces son imposibles. Entonces aquí un poquitito, Oli, a tu pregunta. No hay valor ideal. Tú tienes que evaluar tienes que conocer un procedimiento que te permite evaluar el parámetro que estás queriendo evaluar. No, si quieres evaluar precisión, tienes que encontrar la metodología adecuada, el procedimiento adecuado a tu metodología de cuantificación. Entonces, sí, aquí no hay concentraciones o condiciones ideales. Uno diseña el procedimiento de validación de acuerdo al método analítico que estemos trabajando. ¿Sí queda claro? Ok, Doc. Sí, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Voy a compartir ahora la presentación, pero otra vez me tengo que salir. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Ahí. Ok. Entonces, sí, chequen ustedes, por favor, su método. Es bien importante que aprendan a identificar el tipo de método que están trabajando. Eso es lo primero que tienen que hacer y luego de ahí buscar artículos, referencias que validen métodos como los que ustedes tienen para que puedan tener un esquema de validación adecuado. Ya ven que yo les decía, no, pues yo quiero repetibilidad. Evalúame la repetibilidad 3 veces con 3 curvas, 3 días consecutivos. Y hasta que no tengan los 3 días, no cumplen. Pero hay algunos que les dicen, no, pues con 2 curvas durante 2 días, pues un poco más flexible, pero eso depende de lo que ustedes estén manejando. Yo no les puedo dar una recetita. Aquí lo importante es que ustedes sepan qué es repetibilidad y qué es reproducibilidad y después lo apliquen. ¿Sí? Entonces, pues eso era un poquitito el concepto de reproducibilidad y también lo manejamos, ya les decía yo, entre laboratorios. Tenemos laboratorios del Chopo, tenemos laboratorios, ¿qué otros laboratorios clínicos que en su momento tienen un montón de sucursales? Y pues ya ven que no falta el que nosotros tengamos confianza en tal laboratorio o en tal sucursal. Entonces vamos y siempre nos quedamos en esa sucursal. Pero ¿por qué no le tenemos confianza a los otros? Es que dicen ustedes, es que siempre los resultados que me dan están mal. Puede suceder, pero muchas de estas cadenas hacen estudios de reproducibilidad o precisión intermedia. Es una de las aplicaciones que tienen que cumplir por ley.
debido a que tienen que garantizar sus resultados a lo largo de toda su cadena y a lo largo de todos los sitios donde están sus sucursales. ¿Vale? Vamos a pasar al concepto de exactitud. Ya por ahí creo que habíamos visto algo, sin embargo, si no lo hemos visto, lo voy a retomar. Dice, la evaluación de exactitud es evaluar la diferencia de un resultado de un método con respecto a un valor nominal o un valor predeterminado. También se define como la cercanía del resultado obtenido de una prueba por el método a un valor verdadero. No me acuerdo si mencioné con ustedes un concepto muy sencillo. Tenemos una metodología, creo que sí lo mencionamos, puede ser que me equivoqué, pero creo que tampoco está de más que lo repitamos. Les hablaba yo de unas tabletas. Hablemos de una tableta que debe de tener tabletas redondas, que debe de tener un diámetro de 1 centímetro, 10 milímetros. Esa es la especificación. La tableta me tiene que dar bueno, más bien el método de fabricación me tiene que dar una tableta siempre de 1 centímetro de diámetro. Entonces yo no elaboro una tableta, yo elaboro millones de tabletas, donde todas las tabletas deben de tener 1 centímetro de diámetro. Pero ya sabemos que los métodos, siempre, en este caso el proceso de fabricación, va a tener una variabilidad. Puede ser porque se acumula mucho polvo, porque el aglutinante no permitió la bajada de todo el polvo, etcétera, etcétera. Y entonces el diámetro, a pesar de que se hace con punzones fijos, puede tener variaciones. Démosle una variación pequeña, ¿no? Un milímetro sería muy grande. Una centésima de milímetro, entonces 0.999, 0.998, 1001, variaciones muy, muy pequeñas. Esas variaciones que me está dando, yo las tengo que comparar con el valor de especificación. ¿Qué tanta variabilidad hay del resultado que yo obtengo con la especificación? Es muy diferente o es un poco diferente a la precisión. Aquí estamos diciendo mis resultados que yo obtengo con mi proceso, ¿qué tanto se parece a la especificación? En otras palabras, ¿qué tanto se parecen las tabletas que yo obtengo al valor especificado? ¿Serán valores tan pequeños como los que mencioné? ¿O puedo tener variaciones mucho más altas? Eso es lo que vamos a evaluar. Eso es la exactitud. Se evalúa como % de recobro relativo, que nos habla de la eficiencia del modelo matemático, como % de recobro absoluto, que nos habla de la eficiencia del método de extracción. Vamos a ver un primer ejemplo. Ven ustedes, aquí tengo yo una línea de cuantificación, una curva, que ya les decía en algún momento que pues esta curva, vean ustedes, los puntos me describen perfectamente una línea recta. Y que les daba yo como recomendación, por favor, cuando tengan los puntos de su curva, no las pongan con una línea de Excel, no las unan, dejen que los puntos les den la tendencia. Y ya entonces calculen ustedes la línea de tendencia, la línea de regresión, aquí está la línea roja. Ven ustedes que la R me da hasta 4 nueves, que por ahí les presumía yo. Esto para mis estudiantes en el laboratorio, los valores que nosotros obtenemos en cualquier método, es una R hasta de 5 nueves. Van a decir, ¿tan buenos somos? Señores, no es porque seamos buenos o no, simplemente es porque los capacitamos para que obtengan esos resultados. Y muchas veces el pensamiento del analista es tan bueno como para decir, no, es que ya corregí esta fuente de variación, ya corregí esta otra, ya chequé que yo trabajo lo más adecuadamente posible apegado al procedimiento y entonces mis resultados tienden a ser muy buenos. Eso es lo único que hacemos, enseñarles a cumplir con sus buenas prácticas de laboratorio. Y cuando se trabaja muy bien y los equipos responden muy bien, ustedes van a obtener curvas muy, muy buenas. Muy buenas, ¿vale? No tienen por qué pensar que nadie lo puede hacer. Lo que nos hace falta muchas veces es capacitación. Y un ejemplo muy claro es, a muchos luego les pregunto así, muchos estudiantes, muchos profesionistas, ¿sabes pipetear? No, que sí, que yo tomo la pipeta y que no sé qué. Espérame, ¿realmente sabes pipetear o solo sabes utilizar la micropipeta? ¿Cómo se aprende a pipetear adecuadamente? Señores, como todo ejercicio, hay que ir a la balanza,
hay que tomar una cantidad con la micropipeta, hay que pesar una cantidad dosificada con esa micropipeta, no una vez, lo hacemos 20 veces, a 3 niveles, según la micropipeta. Y cuando evaluamos el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de esa serie de pruebas de precisión, si la persona obtiene en ese ejercicio una variación del menos del 2%, es que ya aprendió a utilizar la micropipeta. Pero hemos tenido gentes que llegan así muy presuntuosos, dicen que sí saben y su variabilidad es más del 100%. Así se los digo. Entonces, aprender a utilizar una micropipeta no es nada más apretar, que aprieto al primer llegue, que succiono hasta el segundo y que luego suelto. No, eso no es utilizar adecuadamente una micropipeta. Una micropipeta se debe de manejar con todas las reglas que nos indican, pero cuando yo dosifique, debo de dosificar siempre la misma cantidad. Y ese es uno de los problemas que mucha gente luego no quiere entender. Entonces, no se espanten si les dan R's de .999 y que digan, no, ya está muy bueno. Pues ahorita van a ver un problema muy serio con la exactitud. Recobro relativo. Yo aquí tengo la misma curva, pero en un momento dado les decía, ese cuarto punto, en la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, si se fijan bien, no está precisamente sobre la línea. Tiene una desviación, una pequeña desviación, que si yo tomo la absorbancia que corresponde a ese punto y la interpolo en la línea de regresión, ya no me va a dar la concentración que supuestamente yo tenía. Me va a dar una concentración un poco diferente. ¿Qué tan diferente? Pues va a depender qué tan alejado esté el punto. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para hablar de exactitud como recobro relativo. Aquí en esta diapositiva les estamos diciendo cómo se establece un poquitito la exactitud. Se establece a lo largo de toda la curva. Debe de ser asegurando al menos 3 niveles de concentración, nivel alto, nivel bajo y nivel medio. Y cada nivel por triplicado, igual que lo hicimos con la precisión. Y lo podemos reportar como % de recobro de la cantidad adicionada conocida. Y también, como la diferencia entre el resultado obtenido y el valor especificado. A eso se le llama desviación estándar absoluta. Ahorita lo vamos a visualizar. Vamos a ver este ejercicio, vean ustedes. Si no me equivoco, creo que es el mismo que manejamos previamente. Lo vamos a trabajar. Me voy a ir a la hoja de Excel. Y sí, me parece que es exactamente el mismo ejercicio. Voy a copiar, bueno, que de hecho ya lo tengo, nada más vamos a verificar que sea el mismo. Estoy dejando de presentar, no se ve nada, ¿verdad? Ahorita. Ok. No se ve. Miren, en el Excel. Ok. Voy a ver nada más para que chequen algunos valores. Por favor, les voy a compartir nuevamente la presentación en PowerPoint. Es que me está dando aquí cosas raras, no me quiere dejar compartir. Ay, Dios santo. Ahí se quedó esto. Ok, ya. Es que no me dejaba compartir. Un poco para que vean los valores. Vamos a la presentación y vean ustedes, vamos a checar los valores de la curva, ¿no? La concentración va de 7.81 hasta 250 y los puntos control 175, 80 y 25. Nada más para que verifiquen que son los mismos datos. Ya no les digo los demás porque están muy grandotes. Entonces dejamos de compartir y nos vamos al ejercicio. Vean, 781 hasta 250.
eran las concentraciones y estos eran los niveles, lo que quiere decir que es el mismo ejercicio. Pero hace rato lo que hicimos fue determinar ¿cómo se llama? La precisión. Ahorita vamos a ver la exactitud como recobro relativo. De hecho, únicamente lo voy a hacer de momento con la curva. Me llevo la curva y la voy a llevar a una tercera hoja para que no los confunda yo. Aquí está la curva. Vean ustedes, ya tengo aquí una regresión, casi 4 nueves, que son los que redondeados me daban los 4 nueves, son 3 y algo, ¿no? Así estaban, miren. 9, 9, 7, úchale. Bueno, no me quiere redondear a 4, pero ahí está. ¿Sale? Veamos. Si yo les pongo una curva de esta naturaleza para que me entiendan. Una concentración. Ay, Dios. En las unidades que sea, nada más para que entendamos el concepto. Yo tengo una concentración de 1, una concentración de 2, una concentración de 3, una de 4 y una de 5. Ahí están mis 5 concentraciones. Y tengo una absorbancia. Esa absorbancia, si yo la leo, imagínense que va a dar punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Alguien diría, pues con estos valores, no, aquí es punto 5, ¿por qué punto 4? Punto 5. Con estos valores me tiene que dar una R muy buena, ¿no? Porque correlacionan perfectamente. Pues sí, vamos a pedirle la correlación. Rápidamente nos vamos a calcular. Se supone que ya lo tenemos aquí en las usadas recientemente. Y entonces le pedimos vamos a poner aquí M, B y R. Quiero que me entiendan algo ahorita, por eso estoy retomando este ejercicio. En la pendiente vamos a tomar conocido Y, conocido X y aceptar. El intercepto, intersección eje, aceptar. Según esto, pues casi me tiene que dar un intersecto de 0, porque es una curva que correlaciona perfectamente y entonces tiene que pasar por el origen a Chihuahuas. No nos dio tan 0, pero vean ustedes, es prácticamente 0, ¿no? Vamos a decirle que nos dé... Bueno, prácticamente 0, no me quiere dar menos números, no sé por qué. A ver, ahí está. Quién sabe qué está haciendo esta cosa, pero prácticamente 0, ¿sale? Y la R, ¿de cuánto debería de ser? Si correlacionan perfectamente. ¿Alguien me quiere responder? Si correlacionan perfectamente, tendría que ser de 1. Entonces yo tengo una curva perfecta, una línea recta perfecta. Si quieren la graficamos. Insertar. Gráficos XY. Y ahí está, miren. Una línea recta perfecta que pasa por el origen. Eso quiere decir que si yo tomo una segunda muestra y le pongo el resultado que me da otra vez punto 1, ¿qué concentración recuperada debe de darme? ¿Cuánto me debe de dar de concentración recuperada, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Nadie? ¿Cuánto me debe de dar? Es que no, ¿sí se ve el cursor, jóvenes? Sí, ¿Sí se ve el cursor? Miren, no es por nada, pero sí, por favor, pongan un poquitito de su parte. Se los pido porque este es uno de los puntos
que en un día, en una presentación, pues era un seminario de profesionistas, ¿eh? Y alguien dijo una barbaridad. Pero vean, si mi curva, que es perfecta, prácticamente lo vamos a llamar así, ¿cómo sé? Pues me está dando una R de 1. Me dice que para una concentración de 1 le corresponde una absorbancia de 0.1. Bueno, si yo en una determinación X obtengo una absorbancia de 0.1, ¿qué concentración le va a corresponder? ¿Alguien me puede decir? Si tengo una concentración de una absorbancia de 0.1, pues obvio que le va a corresponder una concentración de 1. Está haciendo cosas raras aquí esta cosa. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente recordarán ustedes que si nosotros despejamos, esto es una línea recta y se ve claramente que es una línea recta. Y igual a mx más b. Entonces, y es mi absorbancia. Igual, c es mi concentración más el intercepto. Se acordarán que nosotros despejamos C y al despejar nos quedó esto. C igual a la absorbancia, perdón, abrimos un paréntesis, es mi absorbancia menos el intercepto dividido entre la pendiente. Y eso es algo que nosotros no debemos de cambiar o no podemos cambiar. Entonces, ¿qué concentración voy a obtener si yo interpolo la absorbancia? Pues tan sencillo como que integro aquí la fórmula y hago el cálculo correspondiente. 0.1 de absorbancia menos el valor del intercepto y eso dividido entre la pendiente. Si voy a hacer más cálculos, puedo fijar los valores de intercepto y de pendiente, como ya lo habíamos visto previamente, y pues obviamente me está dando mi concentración recuperada. ¿De cuánto? Pues de 1. Si me da, no de 0.1, que me dé 0.099, ya no me dio de 1, ya me dio de 0.99. Lo mismo va a suceder con los otros valores, los de abajo. En vez de, aquí serían, bueno, yo puedo colocar las mismas, las mismas absorbancias, las absorbancias. Dios, espérenme tantito. Y vean ustedes que las concentraciones deberían ser las que me corresponden según el eje. Eso siempre y cuando yo tenga una línea recta perfecta. Entonces, si yo tengo una absorbancia de 0.1, me debería de recuperar una concentración de 1. Si tuviera una de 0.2, me tiene que recuperar una concentración de 2. Pero si me da, como ya vimos, cuando nosotros preparamos diferentes curvas, nunca voy a obtener un valor exacto. Entonces aquí puedo obtener 0.99. Y entonces me va a recuperar una concentración un poquitito diferente a la concentración nominal, a la que yo disque puse. ¿Cuánto es eso? A eso le estamos llamando % de recobro. Yo comparo en una división la concentración recuperada que me dio mi método con respecto a la concentración especificada o nominal, que así le estamos llamando, y lo multiplico por 100. Y entonces tengo un recobro del 99%. Si esta absorbancia me varía un poco más, 90.097, pues obviamente que el recobro es menor. Si el 0.2 es, ¿cómo se llama? Lo varía un poco, 0.234. ¿Cuánto me va a recobrar? Pues obviamente ya no es lo mismo. Ahora tengo 117. ¿Y eso por qué sucede? Porque tengo variabilidades en la absorbancia o en la preparación de mis muestras. Me voy a regresar ahora a la presentación.
Vean ustedes un poco para que correlacionemos esto que estamos viendo con lo que les mostré en la presentación. En la presentación yo les decía, ay Dios, aquí, vean ustedes, esta figura la hicimos más grande. Y entonces ustedes observaban que el punto no me da exactamente sobre la línea recta, fue una variabilidad que tuvimos. Si mi curva, a la hora de generar mis datos de curva, no caen sobre esa línea recta ideal, me va a generar una desviación en la concentración recuperada. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de preparar las curvas. ¿Cuál es la discusión que se dio en ese foro de académicos? Un profesor discutía o decía que el hecho de tener una R prácticamente de 1 te garantiza una buena exactitud. En su momento eso tiene cierta relevancia y es cierto. El problema está en que no consideran el intercepto. Aquí para nosotros el intercepto es 0, 0. De acuerdo a la curva que estamos manejando, esa curva que inventamos de 1, 2, 3, 4, 5, sí pasa por 0. Pero ¿recuerdan ustedes ese punto o esa situación de que ustedes leen una muestra y le dan auto 0 y entonces automáticamente les da 0, 0, 0 de absorbancia a su equipo? Pero tantito se voltean y su equipo les empieza a dar una lectura diferente. Empieza a haber una variabilidad en la lectura producida ¿por qué? Por luz parásita, por vibraciones, por variaciones en la corriente, por pues muchas fuentes. Y esas variaciones se conocen como ruido. El ruido es una variabilidad o es una variación en las respuestas que les da su equipo, pero de forma natural. Aunque a veces el ruido puede ser muy alto. Digamos, tengo mi espectrofotómetro en una mesa. Si esa mesa está quieta, quizás la señal de ruido sea muy pequeña y las variaciones sean hasta la última el último decimal, en el tercer decimal. Entonces, variaciones de 001, 002, pues son normales. Pero imagínense que tienen su equipo en una mesa donde tienen una bomba neumática que a cada rato está encendiendo y que genera vibraciones. Y entonces esa vibración afecta el desempeño de su equipo. Y entonces ya no les da un ruido de 001, 002, ahora les da de 005, 007, un mayor nivel de ruido. Eso implica que el intercepto se mueve y eso va a implicar que las respuestas también todos los resultados que yo obtenga van a tener una alteración. Y entonces mi línea recta perfecta ya no es tan perfecta y puedo tener variaciones mayores a lo que aquí estoy viendo. Entonces, ¿a qué nos referimos con la exactitud relativa o recobro relativo? Bueno, voy a regresarme al Excel. Imagínense que ustedes generan su curva con valores exactos como estos, como los que acabo de poner. Los voy a poner en color amarillo. Pero llegan a tener una muestra que tiene un valor de 0.097, que se parece mucho a este. En teoría ustedes preparan una muestra que debería de tener una concentración de 1, pero no les da 0.1, sino que les da 0.097. Y entonces la concentración recuperada no es de 1, sino es de 0.97. Ya hay una desviación al valor que yo esperaba. Lo mismo sucede con las otras preparaciones que pueda yo hacer. Aquí le puse una variación muy alta, vamos a dejarlo así. Vean ustedes, ya no me da de 2, sino que me da de 2.04, lo que representa un 2% adicional. Entonces, mi curva me está dando problemas
o me está dando variaciones. Si esas variaciones son pequeñas, no hay problema. Pero si las variaciones son muy altas, como esta, ya tengo una del 3%, aquí 0.396, ahí del 99, aquí de 0.487, y entonces ya tengo una del 97. Vean ustedes que ya no tengo un recobro exacto cuando yo preparo mis muestras. Ya mi recobro puede ser diferente. Y ahorita vamos a ver lo que corresponde realmente a la curva. Mientras, pues ya se entendió, yo estoy viendo mi resultado y lo estoy comparando con un valor nominal, el resultado que me da mi método comparado con el valor nominal. Esa es la comparación que hacíamos. Mi tableta que me da un diámetro menor a un centímetro, y esta es la especificación de 1 centímetro. Yo lo comparo, 0.97 contra 1, pues me da un recobro del 97%. O mi tableta se parece en un 90% a lo que yo espero. Entonces, no puedo decir que esté bien o que esté mal. ¿Hasta qué momento vamos a decir que esté bien o que esté mal? Ustedes, ¿qué especificación van a aceptar? Pueden aceptar, siempre va a haber desviaciones. ¿Cuánto? ¿Del 1%? Está muy bien. Un 1% es una variación pequeña, pero entonces ya su método ya no funcionó, ¿ya lo vieron? Un 2%, pues también es aceptable, ¿por qué no? Pero de todos modos, hay variaciones más grandes. Un 3%, como que ya empieza a entrar, pero acá tengo una del 7%. ¿Cuál es la especificación más alta que pueden manejar? Hay muchas metodologías o métodos de validación que les aceptan hasta un 5% de variación. Hay algunos que les aceptan hasta el 10% si son biológicos, 20% si son biológicos, pero ya un 5% es muy alto. Entonces, eso es a lo que le llamamos recobro absoluto. Vean ustedes, 97, pues, bueno, ¿cómo lo podemos ver? Con la desviación estándar absoluta, en porcentaje, que no es más que la diferencia absoluta, lo vamos a poner aquí, valor absoluto de, déjenme abrir el paréntesis, de 100 menos lo que yo recupero. 100% es mi respuesta a lo que yo espero, pero lo que me da mi método es este porcentaje, el porciento de recobro. La diferencia absoluta es lo que me dice que tanto me desvíe, vean, 3%, 2%, 7%, 1%, 2.6%. Este es el 5% que yo puedo aceptar. En todo caso, aquí sería hasta el 95%. 95 a 105% aceptado como porciento de recobro, con una desviación absoluta del 5%. Aquí es donde estoy viendo si mi modelo es bueno o es malo. Van a decir ustedes, pero si al modelo no le hice nada. No, imagínense que esas absorbancias, estas, son las que tiene su curva, no son valores exactos. Entonces, su curva ya no es tan exacta, vean ustedes, ya les da una R de 0.99, porque ustedes nunca van a tener valores exactos, y es lo que yo les trataba de decir. Cuando tengan una variación o una absorbancia de 0.097, yo esperaría que me dé una lectura de 1, pero no, me lo da de 0.9. Eso es lo que nosotros vemos como que el modelo es bueno, aunque no tan bueno. Una R de 0.99 o de 3 nueves no me garantiza una buena exactitud. Vean ustedes, en el nivel más bajo ya hasta me está dando un 10% de variación. Vean ustedes, casi del 10%. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en no confundir una R de 3, 4 nueves con una exactitud, con una variación en la exactitud. Vean ustedes, un valor muy, muy pequeño. Y por eso mismo
este ejercicio está diseñado para que ustedes trabajen con él. Una lectura de 250 me da un área de 50, bueno, este valor tan grande de 59 millones, no sé qué. Así que si yo tengo un área de 59 millones, me debería de dar una concentración de 250. Pues, ¿qué creen? Que no es cierto. ¿Cuál será mi concentración recuperada? Obviamente esto en microgramos por mililitro. Pues otra vez, si yo pongo la ecuación, ven ustedes, la R cuadrada, la R están muy bonitas, pero si yo le pongo, lo manejo esto como si fuera una muestra. Esta es una muestra menos la pendiente entre, es menos el intercepto entre la pendiente. Yo fijo ambos valores, la letra y el valor del... ¡Ay, Dios! Espérenme. ¿Qué está haciendo? Yo esperaría que esa área me diera una concentración de 250, pero ven ustedes, 250.33, ya no es 250, ya tengo una desviación aquí. Y entonces, el porciento de recobro, vamos a ponerlo, a marcarlo aquí, porciento de recobro, desviación estándar absoluta, y si lo calculamos, pues no sería más que decir esto, que es lo que me está recuperando mi método, dividido entre el valor nominal, que se supone que fue lo que yo puse, y todo eso multiplicado por 100, y eso es mi recobro. Me da el 100, y la desviación estándar absoluta es el valor absoluto de este valor, menos el 100, que yo esperaba un 100. La diferencia entre el 100% que espero y el valor de recobro que obtengo es mi desviación estándar absoluta. Vamos a dejarlo en dos decimales, 13%, acá 13%. Vamos a centrarlos. Y entonces vean ustedes, yo esperaba que esta área de 59, 2, 4, 6, 59 millones me diera una concentración de 250. Sí me la está dando, pero con una desviación pequeña o grande. Ahí es donde nosotros esperamos que las desviaciones sean pequeñas, pero vean esta, la concentración más pequeña, me está dando una desviación hasta del 18%, casi 19%. O sea, no es un modelo muy bueno que digamos, porque si yo tuviera una muestra muy cercana a 8 microgramos por mililitro, voy a tener un error del 18%, muy aproximado. ¿Sí me van comprendiendo? Sí, doctor. Entonces, finalmente, una buena curva sí me ayuda mucho, pero no me garantiza una buena exactitud. Y es ahí donde manejamos la idealidad de un modelo matemático. Sí, mientras más cercano a R sea el modelo, es mejor, pero también el intercepto. El intercepto tiene que ser lo más cercano a cero. Lo más cercano a cero. En este caso el valor es un poquitito alto, por eso nos está dando variaciones muy altas. Eso implica que mi R o que mi curva se está moviendo alrededor del cero, se inclina más, se inclina menos, dependiendo de los valores de la correlación, o sea, de los valores que generan mi correlación. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos eficiencia del modelo matemático. Mientras menos error tengamos en la concentración recuperada, mientras menos error tengamos, es mucho mejor. Y eso lo medimos con un parámetro llamado, déjenme ver. Les dije que era déjenme ver. Bueno, primero el recobro o exactitud, la exactitud la vamos a medir como porciento de recobro y como desviación estándar absoluta. Eso ya queda claro, o al menos si ustedes, si no tienen alguna duda, o si la tienen, por favor, exprésenla. Pero finalmente sí nos queda claro que aquí hay una exactitud que no es tan exacta, pero ya la estamos midiendo. Y por el otro lado, el hecho de que yo tenga una muestra y que esa muestra me vaya a dar una desviación
con respecto a la concentración verdadera. A eso le llamamos error debido a la regresión. Y este procedimiento ya en algún momento les había mencionado que es un poco exhaustivo y que lo pueden encontrar bien desglosado en la FEUM, séptima edición, el tomo 1, o en la octava edición. También lo pueden encontrar en la ¿cómo se llama? En la guía del colegio, guía de validación del Colegio Nacional de QFB. Es otra guía. Y ahí pueden encontrar el procedimiento para calcular este error. Y se acepta que el error sea menor al 2%. Entonces, sí, jóvenes, pues es importantísimo entender un poquito estos conceptos. Entonces, precisión y exactitud son formas de evaluar un método analítico. Ahorita nada más les hablé de la eficiencia del modelo matemático. Ahora, pues miren, son 11:20. Vamos a visualizar un poco el recobro absoluto. Y aquí es donde ya prácticamente se ve una cuestión de metodología para validación. Vamos a checarlo, por favor. No sé, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doc, Adelante. disculpe, es que, bueno, a mí se me cortó cuando estaba sacando lo de la concentración recuperada. Ajá. ¿Me podría enseñar otra vez cómo era, Aquí. por favor? En todos casos es lo mismo, ¿eh? Sí. Tengo un valor de concentración. Sí. Bueno, yo tengo mi curva de cuantificación. Esa es mi curva. ¿Sale? En la tabla que yo les puedo dar o que teníamos, también tenemos una tabla de 3 niveles, donde tengo supuestamente otras concentraciones con otros valores de área a 3 niveles. Pero el procedimiento para obtener la concentración recuperada es la siguiente. Yo tengo una muestra, aquí le voy a poner muestra, que me da un área. ¿Cuál? Voy a suponer que esta, ¿sale? Aquí la voy a pegar. ¿De acuerdo? Sí. Bien, es una muestra cualquiera. Concentración recuperada. Va a ser manejando ahora lo que nosotros llamamos interpolar esta respuesta en la curva. ¿Cómo? Pues ya vimos, primero hay que despejar, ¿no? Hacer el despeje y entonces para calcular la concentración a partir de la área o la absorbancia, pues nos va a generar este despeje. ¿Sí queda claro? Sí. Una vez que ya vimos cómo voy a calcular la concentración, que me dice el área menos el intercepto entre la pendiente, pues esta es la fórmula que voy a meter en la celda aquí de concentración recuperada. ¿Cómo? Pues nada más la metemos, ¿no? Signo igual, abro un paréntesis, tomo el área o la absorbancia de mi muestra, le voy a restar el valor del intercepto, porque eso es lo que me dice el despeje, menos el intercepto. Cierro el paréntesis, todo eso va en el numerador del despeje, resultó que eso iba en el denominador, ¿queda claro? Y luego eso lo dividimos entre la pendiente, aquí está la pendiente, entre la pendiente. Entonces pues yo ya estoy dividiendo todo, ya tengo mi ecuación integrada y lo único que adicionamos es que como la pendiente y el intercepto voy a seguirlo ocupando en cálculos repetitivos, lo único que voy a hacer es ponerle signo de pesos a la letra y al número que definen la celda, tanto para el intercepto y la pendiente, y ahí está el resultado, 250.33. Ahí está mi concentración recuperada. ¿Ningún problema? No.
Gracias. De nada, y es lo mismo para todas las demás concentraciones, todas las muestras que yo quiera meter. Entonces, si yo tuviera una muestra de 59 millones, me debería dar una lectura de recuperada de 250 cerrados, pero no, me está dando con una fracción más. Y entonces es ahí donde tenemos esa desviación. ¿Qué tan grande es? Bueno, aquí es chiquita, pero acá abajo ya estamos viendo que una variación me está generando una desviación muy alta, casi del 20%. En los valores bajos siempre vamos a tener ese problema. Siempre, siempre, siempre. Entonces, vamos a pasar ¿cómo se llama? A la presentación. Ya para dejar un poquitito esta parte, déjenme. Ay, es que siempre se me olvida que tengo que poner la presentación. Aquí. Ahí. Listo. Entonces hablamos del recobro relativo, en donde una desviación de mis puntos que se desvía tantitito de la línea recta, eso me puede generar un error muy grande, muy, muy grande. Aquí está la curva que manejamos. Yo trabajé con los valores pues de los puntos que me generan la curva, pero también puedo trabajar con muestras como estas. Yo esperaría que una de 40 millones me dé 175. O esperaría que una de 18 millones me dé 80. Sin embargo, cuando yo haga ese cálculo de concentración recuperada, me voy a dar cuenta que no me está dando ese valor, me está dando 174, 176, 82, 79, o sea, una variación. Y mientras menor sea esa variación, mi modelo es mucho mejor. Entonces, mientras menos desviaciones estándar absoluta tenga, es mucho mejor. Me tengo que acercar lo más próximo al 100%. ¿Qué es el recobro absoluto? Bueno, aquí debemos distinguir entre algo que llamamos sistema y método. Veamos lo siguiente. Cuando yo quiero evaluar, bueno, es que en validación yo tengo que evaluar varias cosas. ¿Se acuerdan que al inicio, antes de hacer un programa de validación, decíamos, debo de tener un profesionista calificado? ¿Qué es calificado? Que sea capaz de manejar los equipos y de entender los conceptos de validación, para entonces poder validar el método que maneja o que queremos validar. Tenemos que hablar de la idealidad de las metodologías, esto es, los procedimientos. Tenemos que hablar de la idealidad de los estándares, que sean puros, que sean de pureza conocida, que no estén caducos, y que los equipos estén perfectamente calibrados y calificados. Si yo hago una medición, quiero ver cómo se desempeña mi equipo, mi sistema de medición. ¿Qué equipos? De entrada vamos a hablar de un espectrofotómetro, un cromatógrafo de líquidos, un cromatógrafo de gases. ¿Cómo funcionan? ¿Funcionarán bien o funcionarán mal? Nosotros evaluamos entonces lo que llamamos el sistema. Yo preparo una solución estándar en un disolvente que no me interfiera. Esto se entiende mucho para un espectrofotómetro ultravioleta visible, donde yo preparo mi solución stock en un disolvente que no me responda a la radiación ultravioleta, eso que nosotros llamamos blanco. El blanco nunca debe de interferir con la señal del equipo. Entonces, la única señal que va a interferir es la de mi analito. Es el que me va a generar una señal, y a mayor concentración de mi analito, mayor absorbancia, mayor respuesta de mi sistema. Pero yo tengo que ver que mi equipo esté funcionando así. A eso le llamamos evaluación del sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Preparando soluciones de la muestra, soluciones en el disolvente puro, soluciones en metanol, soluciones en agua, en una mezcla de disolventes que no interfieren, pero mi analito sí está cambiando sus concentraciones. Entonces, evaluamos 3 curvas, ya vemos los datos. Lo que hemos estado haciendo ahorita como manejo de datos es, vemos la R, la M, la B, vemos que las R's sean de 2, 3 nueves mínimo, y que la precisión y la exactitud sean menor a los intervalos
de aceptación que nosotros manejamos. Lo mismo hacemos para los cromatógrafos. Aquí tengo un equipo de absorción atómica. Que no haya interferencias por el disolvente. Lo único que debe de hacer cambiar la respuesta es la concentración del analito. Entonces, en el método analítico hay dos etapas. Una es la medición del equipo analítico y del manejo de datos. Para ver únicamente el desempeño del equipo analítico, yo preparo muestras o preparo soluciones que contengan mi estándar de referencia bien conocido y que esté en un disolvente que no interfiera. Soluciones de trabajo con el disolvente que no interfiera. Esas curvas de cuantificación normales que nosotros metemos. Nada más. Sin embargo, yo quiero evaluar ahora sí mi método analítico, tengo que entender lo siguiente. Primero evaluamos el desempeño del sistema de medición. Y cuando yo voy a evaluar el método, tengo que poner en práctica todas las etapas del método analítico. ¿Cuáles son esas etapas? Tengo que tomar una buena muestra. Esa muestra la tengo que tratar de forma adecuada. ¿A qué le llamamos tratamiento en un momento determinado? Pues ya lo hemos visto en pláticas anteriores, pero el tratamiento implica, vamos a hablar de esas tabletas que están ahí, las tengo que moler, primera etapa de tratamiento, las tengo que disolver, segunda etapa, tengo que centrifugar, tercera etapa, tengo que filtrar, cuarta etapa. Entonces, nada más para poder extraer mi analito de interés de las tabletas, yo tengo que moler, disolver, filtrar y centrifugar. 4 etapas que están dentro del tratamiento. Pero ahora imagínense una muestra semejante que tengo mi analito en una muestra de sangre, una muestra como esta, que requiere precipitación de proteínas, una extracción líquido-líquido, centrifugaciones, evaporación, reconstitución, un tratamiento mucho más complejo. Entonces, la etapa de evaluación de mi método analítico, ¿qué implica? Pues que yo tengo que involucrar todas esas fases de tratamiento. Yo voy a preparar una muestra para que se entienda un poco más claro lo que sería la evaluación de sistema y la del método. Bien, evaluación de sistema solamente va a involucrar estas dos etapas. Medición en equipo analítico. Preparo mi estándar en una solución de metanol y la leo. No hay nada que me interfiera. Si cambio las concentraciones, voy a ver un incremento de la absorbancia y entonces ahí veo cómo está respondiendo el equipo analítico. Si el equipo no me respondiera porque la lámpara no funciona, bueno, pues siempre me va a dar la misma lectura. Puedo decir que el equipo está fallando, pero si el equipo me da una línea recta con una pendiente y con un coeficiente de correlación arriba de 0.99, perfecto, mi equipo está funcionando. Pero entonces ahora, cuando yo quiero contrastarlo contra el método, yo preparo una muestra, y aquí es donde voy a poner el ejemplo. Voy a preparar una muestra que tenga una concentración iguales que las de la curva que preparé para la medición del sistema. Vamos a suponer que preparé una de 10 microgramos por mililitro para el sistema, disuelto en metanol, perfecto, ahí vi cómo funcionó el sistema. Preparo una concentración de mi analito de 10 microgramos por mililitro en sangre, la misma concentración. Entonces yo estoy poniendo 10 microgramos por mililitro aquí en esta muestra de sangre. ¿Qué le voy a hacer a esa muestra? Voy a precipitar proteínas, voy a sacar paquete celular, voy a centrifugar, voy a hacer una extracción líquido-líquido, voy a evaporar el disolvente orgánico, voy a reconstituir mi muestra con disolvente metanol. Todas esas etapas. Y en todas esas etapas, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Que en cualquiera de ellas yo pierda una cantidad de analito. De tal forma que cuando yo cuantifique con el sistema de medición la muestra que yo traté, que venía de aquí de la sangre, en vez de tener 10 microgramos por mililitro, ahora me dé 8 microgramos por mililitro. ¿Qué quiere decir? Que en el camino yo perdí 2 microgramos por cada mililitro. Ya la concentración que yo estoy cuantificando aquí es menor a la que tenía originalmente. Pero eso no se debe a una mala respuesta de mi equipo analítico. Se debe a un efecto de alguna etapa del tratamiento. Ahí perdí parte de mi analito.
Hay algunos tratamientos que son muy eficientes, como puede ser la simple molienda y la filtración, no se pierde mucho, en un tratamiento de tabletas no se pierde mucho, pero en muestras biológicas los tratamientos son muy exhaustivos y entonces puede haber mucha pérdida de analito. Esa pérdida que nos puede dejar el tratamiento de muestras, esa pérdida es lo que nosotros llamamos medición del porciento de recobro. Una cosa es el desempeño del sistema, otra cosa el desempeño de el proceso analítico que implica todas las etapas desde el muestreo y el tratamiento, la medición y manejo de datos. Estas dos son las que no involucra la evaluación del sistema y entonces la exactitud evalúa linealidad, precisión y exactitud del sistema y del método. O sea, hacemos una doble evaluación para poder contrastar lo que le pasa a la muestra durante las etapas del tratamiento. Y entonces se determina la cantidad recobrada después de someter la muestra a un tratamiento, y es a lo que le llamamos recobro absoluto. ¿Sí? Si yo puse 10 microgramos por mililitro en una muestra de plasma y al final obtengo 8 microgramos por mililitro, yo tuve una pérdida X. Entonces, si yo comparo 8 microgramos contra 10 que tenía, pues tengo un recobro del 80%. En este caso, como ejemplo, está muy bien, pero hay recobros que son tan pequeños, del 30%, 40%, y decimos esos métodos no sirven. El recobro absoluto tiene que ser mayor al 60%. Entonces, yo puedo contrastar mis curvas. La curva de sistema va a ser aquella que me da una concentración muy alta. Esto es mi 100%. Cuando yo preparo las curvas de lo que llamamos curvas de método, esas que metí en plasma, que metí en la matriz de las tabletas o en la matriz de un gel y que luego la sometí a un proceso de tratamiento, normalmente voy a tener concentraciones menores a las de evaluación del sistema. Y esto, si se fijan, pues en realidad es menor. Lo que sí es cierto es que el recobro aquí en el nivel más bajo tiene que ser prácticamente el mismo que obtengamos en el nivel más alto. Por eso, a veces cuando son curvas que cuantifican componentes menores, obtenemos o manejamos 3 niveles, nivel bajo, medio y alto. Y pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, solamente que creo que ya son casi las 12. No, creo que sí nos da tiempo. Nada más para que lo puedan entender un poquitito más. Voy a llevarme esta tabla al archivo de Excel y vamos a hacer esa comparación que les estamos pidiendo. Vean ustedes. Me voy a salir. Voy a copiar la tabla y me la llevo al Excel. Ahorita no lo están viendo. Lo voy a poner acá en el Excel y les comparto el Excel. Y ya ahí está la tabla, las concentraciones. La primera columna, la de amarillo, se refiere a las absorbancias que obtuve en soluciones que están, vaya a suponerlo, en metanol. Mientras que las que están en una columna diferente, un azulito clarito, estas las preparamos, digamos, en matriz parecida a las de las tabletas. Eran de tableta, tenemos que preparar de manera artificial las matrices o simularlas, pero supongamos que yo preparé las tabletas con estas concentraciones, ambas, 2, 4, 6, 8 y 10, estas las preparé en solución de metanol directamente y estas las preparé en una matriz de tableta, las cuales sometí a un tratamiento, molienda, solubilidad, filtrado, centrifugación, más o menos, y estas son sus absorbancias. Aquí nada más lo estoy haciendo con una. En realidad tengo que hacerlo con réplicas, pero lo vamos a hacer con una y el ejemplo es que ustedes vean qué sucede. Voy a obtener la concentración recuperada. Aquí me va a faltar una columna. Concentración recuperada de lo del sistema. Lo vamos a interpolar en la curva de sistema. Esto es como si fuera una, ¿cómo se llama? Aquí le vamos a poner concentración recuperada.
del sistema. Concentración recuperada, método. Lo vamos a hacer como lo hicimos previamente. Voy a considerar que esta absorbancia es como si fuera una muestra. Ya sabemos que el despeje es concentración igual a abrimos ¿cómo se llama? La paréntesis, absorbancia menos el intercepto, y eso dividido entre la pendiente. Esa es la ecuación que vamos a estar manejando en el despeje, porque quiero calcular concentraciones. Entonces lo único que vamos a hacer es meter la ecuación aquí, igual mi absorbancia menos el intercepto, cierro el paréntesis y lo divido entre la pendiente, y ya está ahí mi ecuación. Lo único que voy a hacer ahora es ponerle tanto a la letra como al número el signo de pesos para poder utilizar siempre la misma pendiente y siempre el mismo intercepto. Déjenme ver, aquí hay algo raro. Pasó algo raro, ¿qué pasó? Ya. ¿Y ahora? Déjenme volver a meterla porque no sé qué está haciendo esta cosa. Igual, abro el paréntesis, menos, ay Dios, menos, ya vi, ok, menos el intercepto. Ahorita les digo cuál es el problema, para que no les pase entre la pendiente. Ahorita lo volvemos a hacer. Estoy poniéndole el signo de pesos a cada una de las letras, exactamente lo mismo. El problema no era la fórmula, es que vean ustedes, aquí mi Excel me está dando los mis números con punto decimal. En algún momento, no sé por qué, alguien o yo metimos ese punto decimal, en vez de punto metimos una coma, y entonces aquí pues tengan cuidado, porque muchos Excel trabajan la coma como punto decimal y entonces les dan ese problema. Ven ustedes, concentración recuperada casi cercano a 2, no estuvo tan mal. Ya nada más copiamos hacia abajo y ven ustedes, 8.08, 9.9, pues se parece mucho, ¿no? Pero esta es la concentración que yo estoy determinando como concentración recuperada de mi sistema. ¿Cómo voy a determinar la concentración recuperada de mi método? Pues igual voy a interpolar, pero con los valores de la curva de sistema. Igualito. Entonces lo único que voy a hacer es, pues meter la misma curva. Vean ustedes ahí. Igual, abro el paréntesis, tomo la absorbancia de mi muestra, pero del método, menos el intercepto, y lo divido entre la pendiente. Y ya está. Vean ustedes que la concentración recuperada en mi método es ligeramente menor a la del sistema, 1.6 contra 1.95. Para el primer valor, para los demás, pues va a aparecer, pero vean ustedes, no es el 100%, el 100% tendría que ser muy parecido a esta, o mínimo a la concentración recuperada de mi sistema. No está siendo así. El recobro absoluto va a ser comparar la concentración del método con la concentración del sistema, todo por 100. Y entonces tengo un recobro del 83%. Quiere decir que el tratamiento que yo estoy utilizando para tratar mis muestras en este método me está consumiendo alrededor del 15%. Vamos a ver cómo está. Sí, vean ustedes, 84, 66, cerca del 15%. Este error porcentual o vías, por ciento de vías, es otro nombre de lo que llamamos desviación estándar absoluta. Desviación estándar absoluta. Y entonces, pues no vamos a hacer más que ese cálculo del valor, del valor absoluto
del 100% menos el valor que me está dando de recobro. Ahí está, 16%, 15%. Vamos a poner todo con 2 decimales porque no tiene sentido manejar, bueno, los porcentajes con 2 decimales nada más. Las concentraciones, pues hasta 4 decimales. Ahí están. Entonces, vean ustedes que no tengo un 100% de recobro con las curvas de mi método, cuando debería de ser el 100%. Pero hay un efecto por el tratamiento. Ese efecto por tratamiento es el recobro absoluto. ¿Sí? A veces ese efecto es que en alguna etapa perdemos todo el analito. ¿A cuántos de ustedes? A ver, les voy a nada más ya para terminar un poquitito la exposición y pasar a una sesión de preguntas, si es que la hay. ¿Cuántos de ustedes en su formación pudieron trabajar con extracción de DNA o RNA? ¿Lo han llegado a hacer? A ver, ¿quién respondió? ¿Quién subió la manita? ¿Alguien puso su manita? ¿Alguien quiere participar? Porque aquí no la veo. ¿Quién me puede decir? Yo. Sí, doctor, según yo sí lo llegamos a hacer. Ok. Usted lo hizo. No sé si los demás. Vamos a platicar su propia aventura. Yo les comento. Después de eso, les platico la mía. ¿Qué pasó? ¿Se supone que obtuvieron DNA o RNA? Sí, pues se supone, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien, pero yo creo que sí. pregunto, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen? ¿Sí lo pudieron ver en algún momento dado? ¿Su DNA o RNA? No estoy juzgando su trabajo, no, para nada. Simplemente es la pregunta. ¿Sí hicieron extracción de DNA y RNA? Si usted me dice que sí, perfecto, no hay ningún problema. Si usted llegó a ver su DNA o RNA o la manifestación en algún momento cuando hayan hecho la termociclación, si es que la hicieron también y lo aumentaron, perfecto. Bueno, yo les platico mi historia. Yo fui a hacer una estancia en un laboratorio de investigación, en aquel entonces era el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Y pues se supone que nos daban células. Yo no recuerdo de qué eran las células, la verdad no. Pero las personas que nos asesoraban, pues nos decían, vamos a seguir este procedimiento. Y aquí hago énfasis en el procedimiento, la palabra procedimiento, lo que eso implique. Que si tomas de aquí, que le pones la talasa y que le pones la otra encima y que no sé qué. Y mucho cuidadito con que te pasaras con un microlitro de la dichosa encima, que porque era muy cara y que no sé qué. Ok, hicimos el tratamiento. ¿Quieren que les diga que yo en algún momento creo que sí vi el RNA y cuando lo llevamos a termociclación o seguimos con otra etapa, ya no lo recuerdo, nunca más volví a ver mi DNA o mi RNA? ¿A qué voy? Ustedes no me pueden decir que en una célula no hay DNA, no hay RNA. Claro que la hay. Si son células vivas, debe de haberlo. ¿Cuánto? No lo sabemos. En mi caso, pues yo perdí el 100%. Mi recobro fue del 0%. A eso quería llegar. Sí, para que me entiendan. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? No lo sé. No podemos dar un número. Pero ustedes tienen su propio número. A lo mejor un 30%, un 50%. Si me dicen, yo lo vi, ahí lo recuerdo y sí lo utilizamos, ese es su recobro. En mi caso, fue una pérdida al 100% del RNA. Y desde entonces no trabajo muchas cuestiones de biología molecular porque sí me quedé traumado, ¿no? Es mi experiencia. Simplemente a qué voy, a qué íbamos. Precisamente a eso, ¿no? De que nosotros tenemos una serie de tratamientos, una serie de procedimientos en donde nuestro analito se puede perder. Entonces, muchos método como tal, en su etapa de tratamiento, pueden perder parte de su analito. Y ustedes tienen que ser capaces de decir, mi método trabaja con una eficiencia del 80%. Eso es hablar del recobro absoluto como concepto de exactitud. Una cosa es el recobro relativo
en donde mi modelo matemático es muy bueno, que tiene una R de 3 nueves, 4 nueves y me da un buen recobro, 90-95%. Y otra cosa es el recobro absoluto, que me habla de la eficiencia del proceso de tratamiento. Y eso lo tenemos que estar viendo generalmente. Entonces, pues creo que por el día de hoy vamos a detenernos ahí. Pues ya no terminé hasta donde hubiera querido. Ya nada más nos faltan los límites de detección y cuantificación. Y pues lo voy a dejar para una siguiente sesión. La siguiente semana ya nada más vamos a dejar, bueno, abro la sesión a una serie de preguntas, si ustedes quieren. ¿Alguien quiere preguntar algo, compartir algo? Nos damos unos 3 minutos, 5 minutos. Doctor, Adelante, señor. yo tengo una duda ahorita con lo del recobro absoluto. O sea, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Se suele ajustar? O sea, por ejemplo, si yo sé que mi recobro absoluto es del 70%, ¿no? Entonces, en mis resultados, o bueno, hay casos en los que se hace como que el ajuste, o sea, si esto es el 70%, en realidad la cantidad de analito que se obtuvo fue tal. O sea, ¿se suele hacer eso o nomás se dice de que mi recobro es del 70%? Bien. No sé si me expliqué. No entendí mucho la duda, pero creo que saber por dónde va el detalle. Vamos a hablar. Cuando trabajamos haciendo la validación, yo necesito diseñar un experimento que me diga cuál es el efecto del tratamiento. ¿Sí queda claro eso? Sí. O sea, yo voy a poner una cantidad conocida de mi analito al inicio, en una muestra, en una matriz que se parezca a mi muestra. Cuando digo matriz, no me estoy refiriendo a algo físico, sino más bien a una muestra, a una serie de sustancias que se parezcan en estructura a lo que va a ser mi muestra. Por eso cuando digo una matriz sanguínea, bueno, voy a tomar la muestra de algún individuo, rata, perro, gato o un individuo humano, que yo sepa que no tiene mi analito, para que esa plasma sea la matriz donde yo voy a colocar mi analito. Y entonces esa matriz se parece a mis muestras, de tal forma que lo que yo le haga a esa matriz es lo que yo le voy a estar haciendo a mis muestras. Estoy simulando lo que voy a hacerle a mis muestras. Entonces, lo mismo decía yo, pues una tableta, pues voy a poner excipientes, que sé que vienen en la formulación. Lo ideal es que me dijeran cuál es la formulación de la tableta, pero pues Bayer nunca me va a dar la formulación, ¿verdad? Entonces yo simulo una matriz farmacéutica. Simulamos matrices, pero le pongo una cantidad conocida de mi analito. Entonces, ya le pongo esa cantidad, la someto a las etapas de tratamiento. ¿Cuáles son? Pues dependen del método, ¿verdad? Que ya decíamos que es una filtración, una molienda, una extracción, lo que corresponda. Y al final ya la llevo a un disolvente que se parece al que fue mi solución, un disolvente que no me interfiere. Si es UV, metanol, agua, pues con eso me funcionaría. Si es cromatografía de líquidos, pues metanol, agua, acetonitrilo. Entonces, eso es lo que yo haría para las muestras. Y la comparo con muestras que preparé en solución, que leo directamente en el equipo. Ese es mi 100%. Entonces, todo este experimento es para medir el efecto del tratamiento. Es un experimento que yo diseño específicamente para evaluar el recobro absoluto. Día con día, ahora sí, ya en un análisis rutinario, pues yo voy a preparar mi curva en esa matriz, pero ahora mi curva va a ser mi 100%, ya no el porcentaje de recobro. Esa fue una evaluación que hicimos, pero yo ya sé que cada vez que ponga mi analito en esa muestra de sangre, en esa muestra de componentes farmacéuticos, cada vez que mi analito esté en esas muestras y la lleve al procedimiento, yo sé que voy a tener una pérdida del 60, del 20, del 30%. Ya conozco esa pérdida y ya sé que mi método es eficiente y ya sé que si lo llevo adecuadamente, siempre voy a tener la misma respuesta. Entonces, cuando yo prepare, ahora sí en un análisis rutinario, voy a preparar mi curva en la misma matriz. Van a llegar mis muestras
Y ahora sí, ese es análisis rutinario. Mi curva va a ser mi 100% y mis muestras, pues lo que recupere o lo que traían. Y va a ser comparable. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo establezco un análisis de rutina, mi curva de método va a ser la de método preparada en la matriz, no en la solución de metanol, sino en la matriz que asemeja a mis muestras. No sé si me di a entender. Creo que sí. Bueno, Y es que mi duda, ajá, escucho, a ver. ajá, es que mi duda es si, o sea, sabiendo que al tratar mi muestra pierdo el 20%, ¿no? De mi muestra al someterle el tratamiento, ya sé Ajá. porque hice mi análisis. Entonces, al final, en mis resultados, Tú le aumentas el este, 20%. ajá, justo esa es mi No, duda. no, 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 no. Por eso es el trabajo en la misma matriz. Cuando tú trabajes la misma matriz para tu curva y la misma matriz de tus muestras, cuando sean iguales, ahí estás haciendo ese ajuste. No lo haces matemáticamente porque entonces ahora sí es un cuchareo. Pero cuando simulas tu curva en una matriz parecida a tus muestras, estás haciendo ese ajuste directamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos farmacocinética? Eh, vamos a decir que yo quiero utilizar o quiero administrar o administro mi fármaco en ratas, vamos a dejarlo ahí, en ratas. Entonces yo voy a obtener muestras de sangre de rata. ¿Cómo voy a preparar mi curva? Pues mi curva de cuantificación van a ser muestras preparadas en plasma o sangre de rata. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y en ese momento yo ya estoy haciendo el ajuste. Ya sé que tanto las muestras como la curva van a tener una pérdida del 20, del 30%. Eso que yo evalué en el recobro. Pero no hago un ajuste matemático. Eso no. Para mí sería como manipular mis datos. Ok, es que me surge la duda porque, o sea, bueno, yo en mi mente, bueno, o sea, podría ser, por ejemplo, glucosa, ¿no? ¿Sí? Que se hace una medición de glucosa y da, no sé, 100 miligramos por decilitro, ¿no? Pero en el tratamiento de la muestra se perdió un, no sé, un 30%. Entonces, la glucosa real que se tenía es más alta y por ende a lo mejor puede decir que ese paciente tiene, pues la glucosa alta, ¿no? Está fuera de los parámetros normales, pero pues si no se toma en cuenta, pues sí dices que está normal. Entonces, por eso esa es como que mi duda. No. En el caso de cuantificar tu glucosa, pues sí necesitas una referencia, definitivamente, ¿no? La que tú quieras. Puede ser una concentración, pero conocida. Eso es definitivo. Normalmente esas determinaciones llevan un parámetro o una determinación física. Entonces, no tienes que hacer ningún ajuste. Definitivamente no. Ok. Bueno, no sé, ¿alguien más, jóvenes? Bien, nos falta lo de los límites de detección y cuantificación. Eh, Se acercan vacaciones. Eh, Creo que, pues, podemos seguir con un poco con la dinámica. No vamos a respetar, bueno, vamos a respetar, sí, vamos a respetar el próximo viernes, que es día festivo y feriado religiosamente, vamos a considerarlo así. Entonces, los invito a que asistamos quizás a lo que sería nuestra última sesión de validación de métodos para el viernes, que sería viernes, déjenme les doy la fecha, viernes 10 de abril, todavía sería en periodo vacacional. Entonces, si no tienen inconveniente, ya no tendríamos cuestiones religiosas ni nada por el estilo. ¿O sí? ¿Cuándo es Viernes Santo? ¿Jóvenes? ¿Me ayudan? El siguiente viernes, Doc. El viernes 3.
Entonces, pues la Sí, invitación sí. está para un día que no sea cuestión religiosa. Ya sé que es dentro de vacaciones, digo, pues nosotros con el Viernes de Ciencia no estamos hablando de periodos escolares ni nada por el estilo, ningún compromiso escolar, nada. Pláticas son totalmente independientes de cualquier situación académica escolarizada. Entonces, pues yo los invito para que nos veamos el día 10 y podamos concluir con la temática de validación de métodos. ¿Les parece? Sí, Doc. Bien, nos estaremos enviando la invitación como se ha estado haciendo, igual el link directamente al chat donde está la mayoría, pero si pueden invitar a más gente, con todo gusto los recibimos. Ya vieron que pueden ingresar a la hora que ustedes quieran y pues sería una temática como de hora y media aproximadamente. Entonces queda pendiente para el día 10, la última sesión. Y de todos modos, pues sí les agradezco que participen, que vean dudas. Creo que no he podido subir adecuadamente a la página de YouTube las últimas 3 sesiones, incluyendo esta. Trataré de hacerlo lo más pronto posible. Ahorita no estamos dejando de lado ningún punto. Tratamos de que todo se esté manejando adecuadamente y que ustedes tengan disponible todo el material para hacer sus consultas. Entonces denme una oportunidad, tal vez este fin de semana pueda ya estarlo subiendo. Si no hay nada más pendiente, pues les agradezco a todos su asistencia. Por favor repasen para que traigan sus dudas y por aquí nos estaremos viendo en la siguiente sesión.